Después de casi un año de gobierno aquí en México y de que entre todo las cosas van caminando en el país, los presidentes latinoamericanos han empezado a ver el ejemplo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y seguirlo, porque a pesar de que es un gobierno de izquierda, a pesar que es un gobierno contra los neoliberales, a pesar que es un gobierno que está buscando defender y recuperar las riquezas naturales como el petróleo, ha podido descifrar un poco a Donald Trump en Estados Unidos y obviamente aunque los gringos están metidos en México, de todos modos han dejado alguna cierta independencia en nuestro país para, por ejemplo, mantener algunas posiciones como el apoyo a una no intervención militar en Venezuela o la recuperación de la capacidad de refinación y más producción de petróleo a manos mexicanas cuando ya lo tenían los estadounidenses. Entonces se está empezando a ver que eso además genera que tenga una alta popularidad, con lo cual se rompe el dilema que tenían todos los presidentes en latinoamericanos. Ser muy popular, pero tener en contra a Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo sucedió con Hugo Chávez. O ser muy impopular en tu país, pero tener a favor a los Estados Unidos, como sucede en la mayoría de los gobiernos neoliberales. Entonces ahora, con el presidente Obrador, están viendo que las dos cosas no necesariamente son mutuamente excluyentes. Pueden ser populares, pueden llegar a la gente y al mismo tiempo llevárselas más o menos en paz con los Estados Unidos, con los ultraconservadores. Entonces, los presidentes latinoamericanos ven esto y dicen, yo quiero lo mismo que está haciendo Obrador. Y vamos a arrancar con un tema que, bueno, está encendido allá en Latinoamérica, que es el TIAR, una posible intervención militar. Creo que la última herencia que dejó John Bolton, pero creo que es la más peligrosa. Y es que el TIAR es un tratado que es una especie de OTAN, funda la OTAN, por así decirlo, un viejo tratado firmado por Latinoamérica, obligado por Estados Unidos en todavía la Guerra Fría, cuando todavía estaba en su máximo apogeo. Y entonces, similar a la OTAN, significa que si un país latinoamericano es atacado militarmente por otro, entonces los demás países latinoamericanos están obligados a mandar tropas, aviones y militares y generar una intervención militar. Tenía un sentido tal vez en la Guerra Fría, pero bueno, ya es un órgano que incluso antecedió a la OEA, que es la especie de ONU de Latinoamérica, que tampoco sirve para mucho, pero bueno, finalmente es el órgano. Pero entonces ahora, la última herencia de John Bolton fue que activó el TIAR, que todavía existe, para que, ¿no?, la OEA declare que Maduro es un dictador, es un presidente usurpador, por lo tanto hay una invasión en Venezuela y entonces se obligue, porque es una obligación, a todos los países a mandar tropas. Y obviamente, pues esta República Dominicana no va a mandar nada, pero están los estadounidenses y ellos van a mandar todas las tropas de manera legal para derrocar a Maduro. Entonces ya el propio, obviamente, Venezuela sabe que esto es una verdadera amenaza y bueno, el ministro de Defensa señala que hasta perder la vida, pero van a defender a Venezuela de cualquier intervención militar. Y esto ha generado que, como lo que hemos señalado antes, que se haya militarizado la frontera entre Colombia y Venezuela. Porque desde Colombia y también desde Brasil, que son los grandes amigos de Estados Unidos y los grandes enemigos de Nicolás Maduro, pero en particular de Colombia, se vendría una intervención militar armada, ¿no? Una invasión militar después del TIAR. Maduro señala que envió hasta 150,000 efectivos, misiles, tanques, helicópteros, aviones caza, y ya Colombia también está mandando 3,000 soldados a la frontera con Venezuela, en algo que pues empieza a parecer ya más oler como una intervención armada. Es algo bastante preocupante. Vaya, los rusos, que también están muy metidos en Venezuela, igual expresaron su alarma por la activación del famoso TIAR. Porque saben que con esto, este es un mecanismo que efectivamente puede llevar a una intervención militar. Y donde Rusia, pues si hay una intervención militar, estaría en un problema complicado, pues porque al final, pues sí, apoya a Maduro, pero bueno, pues no tiene nada que hacer en Colombia ni con Venezuela, ¿no? No, Rusia no está en el TIAR, finalmente, ¿no? Venezuela no está en la OTAN, no están en algún órgano en donde los rusos estén obligados legalmente a mandar sus tropas. Entonces, también no quiero obviamente que haya intervención. Sí, sí, hay soldados, hay inteligencia, todo lo que quieran y manden, pero no creo que los rusos entren a defender directamente
a combatir contra los colombianos, por ejemplo, ¿no? Pero sabe que es algo muy complicado, es algo verdaderamente alarmante. Y entonces, después de esto, que empiezan a sonar los tambores de guerra, muchos países latinoamericanos empiezan a decir, no, yo no quiero intervención armada. Sí, será lo que quiera Maduro, pero una intervención armada es, sin lugar a dudas, algo mucho peor que tener a Maduro en el poder. Y entonces varios presidentes empezaron a hablar de la doctrina AMLO. Órale. La doctrina AMLO sobre Venezuela. Señala, es una nota interesante, La Política Online, que es un diario o un sitio web argentino, ¿no? Y también tiene corresponsal mexicanos, pero es de Argentina. Entonces empieza a hablar de la doctrina AMLO sobre Venezuela. Dice, avanza en la región. Vizcarra y Fernández en contra de la injerencia. Vizcarra es el presidente peruano y Fernández es el futuro presidente argentino. O presidente argentino virtual. Porque le va a ganar y va a dar una paliza a Macri en las elecciones de octubre. Más o menos en un mes más que se van a celebrar como el 20 de octubre. Entonces empiezan a hablar de la doctrina AMLO. ¿Y cuál es la doctrina AMLO? Es precisamente una salida pacífica, ¿no? Señaló Vizcarra, que es el presidente peruano, sacó el tema de Venezuela y confirmó su cambio de rumbo. Coincidió en que la salida tiene que ser de los venezolanos y acompañándolos toda la región. La postura de Vizcarra lo aleja del grupo de Lima, como se dominó a los 14 países que en julio de 2017 se reunieron en esa ciudad para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana. Pero en enero último empezaron a desmembrarse, cuando Obrador se apartó por considerar que las posturas planteadas constituían una injerencia en asuntos internos del país. Entonces, un planteo similar mantuvieron estos años otros presidentes como el uruguayo Taravella Vázquez y el boliviano Evo Morales, ¿no? Y también el presidente argentino Alberto Fernández también promueve el principio de no intervención y considera que el gobierno de Maduro no es una dictadura porque fue electo en las urnas, pero lo calificó de autoritario y que cometió abusos, como los señalados en el informe de Michelle Bachelet. Porque sí, Fernández ha sido muy crítico con Maduro, pero, o sea, lo considera el gobierno legítimo de Venezuela. Fernández promueve una integración plena del continente, ojo, e intentó cerrar su gira en México, el futuro presidente de Argentina, pero López Obrador prefirió cuidar las formas y no aceptó recibirlo hasta que no gane las elecciones. Interesante, ¿no? Pero es interesante esta postura, porque vamos a ponerla así, la doctrina AMLO, que sería la no intervención en asuntos internos de otro país, que lo ha dicho, repetido muchas veces el presidente mexicano en México, pero que curiosamente no se habla mucho de esto a nivel mundial, ¿no? La no intervención y la autodeterminación de pueblos. El presidente mexicano lo empezó a repetir una y otra vez, y ya empezó a resonar en Latinoamérica, porque no quieren entrar en una intervención militar, y de entrar el presidente peruano, el argentino, el presidente de Bolivia, el presidente de Uruguay, ¿no? Cuba, Nicaragua. Creo que también está metido, no sé si Costa Rica. Ya empezaron a sonar. Y mientras otros países importantes, como los que sí apoyan la intervención militar decididamente, como Brasil y como Colombia, están metidos en severos problemas internos porque pues, están teniendo una tremenda caída en las encuestas, en particular Bolsonaro, ¿no? Entonces empiezan a ver esto. Y es que México, desde que se denunció el tema del TIA, regresando a este tema, ha rechazado de manera vehemente una posible intervención militar en Venezuela. Que este mecanismo, este tratado, no debe ser activado. Que no. Sí, Venezuela y Maduro serán lo que quieran. Pero que la solución militar armada sencillamente no es la idónea. Sencillamente es peor en ese sentido el remedio que en la enfermedad. Y ojo, no es que México apoya a Maduro, porque no van por ahí las cosas. Por ejemplo, recientemente, hace como un mes, ¿no? Acuérdense que a algunos diputados opositores en Venezuela les quitaron la inmunidad y, bueno, fueron encarcelados. Uno de ellos no fue encarcelado porque huyó y se resguardó en la embajada mexicana en Venezuela, ¿no? Este señor, el que está aquí, el gordito. Y ahí estuvo hasta que, bueno, hubo una negociación entre Maduro y la oposición, una parte de la oposición venezolana, y entonces dejó el diputado opositor la embajada mexicana y se peló a Madrid. Pero ¿qué dijo este legislador? El legislador del Partido Voluntad Popular dejó una carta de despedida a las autoridades mexicanas en donde agradeció el resguardo.
sea, en otras palabras, la embajada mexicana en Venezuela, pues protegió a un opositor de Maduro en su propia embajada, ¿no? Eso es interesante. Si fuera una México, una embajada pro-madurista, pues nunca se hubiera resguardado ahí, o el embajador le hubiera entregado a las autoridades venezolanas de Maduro a este diputado. Entonces, este es interesante, porque también, ojo, Alberto Fernández empieza a decir lo mismo. A ver, sí. Maduro está bien, es un gobierno legítimo, pero es un autoritario. Y debe de, o sea, lo critica, pero no duda de su legitimidad, ¿no? Eso es interesante. Y ojo, también hay otro tema en Argentina que está empezando a resonar, creo que más y más. Los recursos naturales. Por ejemplo, Alberto Fernández, que empezó a decir algo que también parece muy similar a lo que ha dicho López Obrador. No tiene sentido tener petróleo en Argentina si las multinacionales se lo llevan, ¿no? En una muestra o preocupación de las petroleras transnacionales, en particular españolas, pero también seguramente americanas, de que si llega Alberto Fernández, puede generar una nacionalización o renacionalización del petróleo argentino, que no es mucho, pero es algo. Incluso hay un gran reservorio que se llama Vaca Muerta, y es donde finalmente se está peleando. Pero también suena mucho a lo que ha dicho el presidente mexicano en cuanto a Pemex, en cuanto al petróleo mexicano, que al final el petróleo mexicano debe quedar a los mexicanos y generar riqueza a los mexicanos. Es lo mismo que dijo Alberto Fernández. El petróleo debe generar riqueza a los argentinos, no a las transnacionales, ¿no? Entonces empezamos a ver, ¿no? Como que empieza a surgir un nuevo momentum en Latinoamérica, ¿no? Una nueva visión de las cosas. De entrada, que los gobiernos neoliberales de derecha empiezan a fracasar tremendamente, ¿no? El caso de Argentina es dramático. Brasil también, a pesar de que acaba de llegar Jair Bolsonaro, ya es sumamente repudiado. Y vemos cómo intenta privatizar hasta la Amazonas. Y empieza a surgir un nuevo modelo de izquierda, que el problema del modelo de izquierda anterior es que se sumió en enormes corruptelas, pero ahora con un nuevo modelo que impulsa al presidente mexicano, que es una izquierda muy honesta, que eso es lo que promete y promueve el presidente mexicano, con cercanía a los más pobres, pero sin pelearse con Estados Unidos. Eso es importante también. Sí, tengo claro que los gringos se pasan en serio de ocasiones, pero por ejemplo, México no se ha peleado con Estados Unidos. Por ejemplo, lo más reciente, Trump, ¿no? Que fue a firmar el muro de México-Estados Unidos, pues como que entre amenazó y agradeció, pero dice, no quiero poner aranceles a México. Es fantástico. Señala un presidente ultraconservador de un presidente de izquierda mexicano, del que supuestamente iba a ser el Hugo Chávez de México. Trump dice que es un presidente fantástico, ¿no? Sí, a pesar que, claro, México tuvo que implementar una serie de medidas duras para detener la inmigración ilegal, pero no hay sanciones económicas. Pero incluso está a punto de aprobarse un TEMEC y va a haber una integración económica regional importante, ¿no? Entonces, ven los presidentes de izquierda Latinoamérica que sí hay una vía, una tercera, cuarta, quinta vía, en donde uno puede ser cercano al pueblo, pero al mismo tiempo no pelearse con los Estados Unidos, ¿no? No pelearse con ellos, aunque claro, manteniendo sus distancias y ojo, también teniendo posiciones independientes de los intereses de Estados Unidos, como México en el tema de Venezuela, ¿no? Pero no pro Maduro, repito. Es una posición de que los venezolanos resuelvan sus problemas entre ellos y los demás, pues no intervengan en sus asuntos internos, que es la política exterior desde hace mucho tiempo de México, que sin embargo solo se puso en pausa cuando llegaron los neoliberales, pero Obrador la ha restituido y la ha dejado más que claro. Y creo que esta política exterior ya impacta a los otros países y dicen, bueno, pues podemos seguir ganando elecciones sin necesidad de pelearnos con Estados Unidos. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean.